Hola, 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 ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, excelente. Ahora esperemos que sí podamos conectar con nuestro invitado. Ojalá que ahora sí, porque no sé por qué no nos quiere dejar que nos podamos juntar. Así que ahora sí, perfecto. No sé qué había pasado, pero ahora pudimos conectarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Jerónimo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, no sé qué había pasado, pero apenas ahora pude. Sí, no, es que a veces se pone medio molestoso el Instagram. Es verdad, pero bueno, ya estamos aquí. Eso es lo importante, que ahora ya pudimos conectarnos y que vamos a poder tener esta hermosa entrevista. Excelente. Bueno, primero que todo, darte la bienvenida al canal. Muchas gracias por aceptar estar en este nuevo capítulo de Dialogando con Alex, donde vamos a hablar de diversas cosas y el camino que has tenido tú y trayectoria, sobre todo como docente. En el principio siempre pido si es que me puedes decir de dónde nos estás acompañando hoy en día, país, a qué te dedicas y tu nombre. Bueno, hola, saludo a todos los que estén conectados. Mi nombre es Jerónimo Rivera, soy profesor, investigador, director de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Sabana en Chía, que es un municipio que queda cerca de Bogotá, Colombia. Genial. ¿Y toda la vida de allá de Bogotá, Colombia? No, yo soy de Medellín, Ujú. pero llevo ya aquí bastantes años, llevo aquí ya 16 años viviendo, trabajando, entonces pues estoy ahí en una mezcla entre paisa, que es como llamamos lo de Medellín, y los rolos, que son los de Bogotá. Los rolos, el nombrecito. Sí, 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 los rolos. Sabía de los paisas sí sabía, pero de los rolos no. Sí, sí, sí. Son muy populares Guau. los paisas por las series de televisión. Sí, bueno, tú eres profesor y ¿cómo fue el apoyo de tu círculo más cercano en esta decisión de ser formador de personas y generaciones? Porque es una labor bastante importante. Pues fue muy buena siempre porque yo vengo también como de familia de profesores, mi mamá, mi abuela, hasta mi bisabuela fueron profesoras, pero pues profesoras de educación básica, educación primaria, mi mamá inclusive fue profesora de educación especial, que se llamaba en esa época, que era la educación para niños con dificultades cognitivas. Entonces, pues para mí no fue realmente un problema empezar esta labor como docente, a pesar de que de todas maneras yo digamos que estaba también muy encaminado por el tema audiovisual y pues siempre he sido profesor universitario y profesor pues específicamente de temas audiovisuales, pero al final haciendo un balance de todas las cosas que yo hago, pues lo más importante que yo hago es ser profesor, porque inclusive la labor que realizo en medios, la labor que hago de crítica, la investigación, todo gira alrededor de ser profesor, pues que digamos, yo siempre digo que lo que hago es dar clases con un aula más grande, que es el aula de las redes sociales y el aula de los libros y de los artículos que he escrito. Claro. ¿Y qué fue lo que a ti te motivó de de todas las aristas que tiene el arte, te motivó a estudiar más el área de lo que es la narrativa del audiovisual, el cine y la dramaturgia? Bueno, de todas las áreas, a mí esto me llamó más la atención porque pues siempre me ha gustado el cine, siempre me ha gustado el cine, siempre he sido muy cinéfilo y del cine más que los efectos visuales o que la fotografía que me parece preciosa o que el arte que me parece espectacular, siempre me interesaron más las historias y las personas, los personajes. Entonces, desde que yo empecé como profesor, pero también como investigador y como crítico, escritor, en fin, todos los roles que yo desempeño, pues me interesaba mucho más conectar con las personas y con los personajes, es decir, con los actores, actrices y con los personajes que interpretan y con esas historias que están interpretando, porque yo siento que el público cuando se enfrenta a una buena película, el público raso rara vez está pensando en la fotografía o en el arte y muchas veces lo que está es conectado con una emoción, con un sentimiento, con una historia que están contando por medio de la película en el guión y pues que por supuesto está siendo interpretada por unos actores. Entonces, desde siempre, pues mis áreas han ido dirigidas o por un lado a la dirección de actores o por otro lado al guión. Ujú.
Y en dirección de actores, ¿cómo sientes que es? ¿Es muy complejo el labor o no es tan complejo? Sí, sí, es muy complejo y sobre todo es poco estudiado, es poco explorado. Siento que hay como un vacío en ese tema. De hecho, yo he sido profesor de dirección de actores varias veces, varios semestres y varios años acá en Colombia y he dado cursos también en otros países. Y lo que me he dado cuenta es que muchas veces en la dirección a los estudiantes se les enseña a dirigir las cámaras, se les enseña a dirigir las luces, se les enseña a dirigir los distintos departamentos, pero poco se les enseña a dirigir a los actores. Y esta es una queja permanente que tienen los actores. Tengo muchos amigos, buenos amigos, actores y actrices, que pues efectivamente se quejan y con toda la razón de que los directores los descuidan, de que no les dicen exactamente qué es lo que esperan de ellos, en dónde entran dentro de la lógica de la historia. Y esa es la razón por la que uno a veces ve muy buenos actores o muy buenas actrices con papeles muy flojos. Por supuesto, no es que todo sea culpa del director, pero muchas veces sí pasa que el director no tiene claridad sobre qué es lo que quiere plantear. Entonces a mí me gusta mucho decir que la dirección de actores es como dirigir una orquesta. Tú puedes tener los mejores músicos, los mejores instrumentos, las mejores instalaciones, pero si tú no diriges bien esa orquesta va a sonar terrible, así sean muy buenos cada uno de ellos por separado. Entonces ahí es donde reside realmente la fuerza y la importancia de la dirección de actores, porque un buen director es capaz de encontrar lo mejor de cada uno de los actores que tiene y ser capaz de nivelarlos a todos, a pesar de que vengan con diferentes formaciones, a pesar de que tengan diferentes experiencias, diferentes generaciones, pues un buen director es capaz de acompañarlo todo para que haya una puesta en escena bastante pareja. Claro. ¿Me puedes contar un poco de qué trataba el Cine Club El Perro Andaluz y si aún sigue vigente ese proyecto o ese espacio? Bueno, esto fue una iniciativa, pues esto ya no está vigente, esto fue hace muchos años. Yo trabajaba en la Universidad de Medellín y allí en la Universidad de Medellín conformamos este cineclub. Yo ya era profesor, yo empecé siendo profesor muy, muy joven, empecé siendo profesor a los 21 años y desde que empecé como profesor, pues muy cinéfilo y me encantaba el cine y era muy apasionado a mis clases, todavía lo soy con respecto a temas de cine. Y pues creamos este espacio del cineclub con un grupo de estudiantes y este cineclub se fue creciendo durante mucho tiempo y fue como una escuela muy bonita de cineastas y de cinéfilos. Y a pesar de que duró 7 años, porque pues después de que yo me fui, bueno, duró como 8 o 9 años porque yo me fui 7 años después de haberlo creado y lo retomaron otras personas, pero finalmente el cineclub pues murió y luego se transformó en otro cineclub que todavía existe en esta universidad. Lo más bonito de esto es que muchas de las personas que pasaron por ese cineclub hoy en día son gestores culturales, hoy en día son directores de festivales, hoy en día escriben sobre cine. Entonces, pues lo más satisfactorio para mí es que más allá del espacio del cineclub, que fue un espacio muy bonito y que disfruté mucho, fue como una escuela de mucha gente que pasó por ahí, que vio películas, inclusive los que no están en el comité del cineclub. Yo me quedo muy tranquilo con que haya gente que haya ido 3, 4, 5 veces al cineclub y le haya quedado algo, que un poco es lo bonito de este tipo de espacios, que la gente pues aprende para su vida, más allá del tema académico, y se convierten como unos espacios muy entrañables. Claro. Y hablando un poco del tema, también tomándonos de que muchos han sido como jueces o han podido ser jurados, tú también estuviste en los Globos de Oro. Espera, Logros déjame buscar de bien oro. la palabra. Sí, los Globos de Oro, que de hecho por ahí te encontré. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Pues se está haciendo, digamos que esto es algo que no ha terminado. Nosotros el año pasado fuimos convocados, bueno, fuimos no, o sea, a ver, que pongo un poquito de contexto. Ujú. Los premios Globos de Oro, pues para todos los cinéfilos seguramente lo saben, son unos premios muy importantes de Hollywood, que se entregan cada año desde hace más de 80 años. Y pues que todo el mundo los compara con los premios Oscar, porque pues son como la antesala de los Oscar, son los primeros premios en la temporada de premios que incluye los Oscar, los Critics' Choice Awards, los Actors Guild, Starries, bueno, un montón de premios muy importantes de la industria. Y los Globos de Oro son los primeros. Entonces, como que lo que dicen los periodistas es que estos premios miden el pulso de la industria, aunque son realmente premios muy distintos a los Oscar y a los otros porque los entrega otro grupo de personas diferentes. Entonces esto es algo que la gente de pronto no sabe y es que así como los Oscars los entrega la Academia de Hollywood, los Critics' Choice Awards, como el nombre lo dice, los entregan los críticos, los screen actors, los entregan los actores.
Los Golden Globes son unos premios creados por los periodistas de la cultura y el entretenimiento en los Estados Unidos. Y así duraron durante más de 80 años, una asociación que se llama la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Esa asociación funcionó hasta el año pasado. Y todo el tiempo, pues la asociación manejó los premios desde Hollywood y con la gente que vivía y trabajaba en Hollywood, en los grandes medios que cubrían el tema del cine y el entretenimiento. Y el año pasado, pues hace 2 años hicieron un cambio importante y fue tratar de convocar a personas de todo el mundo, ya no personas que estuvieran en Los Ángeles, sino personas que estuvieran en cualquier país. Y literalmente se pusieron en la tarea de buscar personas en muchos países, no solamente en Estados Unidos, sino en África, en Asia, en Europa, Europa del Este, en Sudamérica, Centroamérica, en fin, en todo el mundo, para conformar, pues esto era una utopía que a mí me parece bastante bonita y por eso quise estar, que era la utopía de tener un jurado de todo el mundo donde hubiese la mayor inclusión posible. Entonces, pues buscaban en ese jurado que hubiese un porcentaje equitativo de hombres y mujeres, que tuviese personas de la comunidad LGTBIQ+, que tuvieran personas de todas las etnias, que tuvieran personas de muchas edades distintas. Entonces, tratar de hacer como un grupo bastante heterogéneo de personas. El año pasado me presenté, gracias a la invitación que me hicieron los del Círculo Bogotano de Críticos, me admitieron, pues digamos, me eligieron dentro del grupo de votantes y este año hicieron una nueva convocatoria, ya no la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, sino una nueva asociación que se llama, bueno, una nueva empresa que se llama Dick Clark Productions, que es la empresa que se encarga ahora de los premios. Y pues que ellos, entre otras cosas, hacen muchos premios como los Billboard, como los American Music Awards, bueno, varios premios. Entonces ellos ahorita se encargan de los Golden Globes, hicieron una convocatoria ya mucho más amplia para que cualquier persona del mundo que fuera un crítico, un académico, alguien dedicado al cine, pudiera presentarse. Me volví a presentar, fue un proceso muy complicado, pero pues afortunadamente me eligieron nuevamente y ahí estoy. Somos aproximadamente 300 personas de todo el mundo, la mayoría de ellos residenciados en Estados Unidos y en la zona de Los Ángeles, y pues estamos ahí representando a muchos países y muchas características distintas y pues con la gran responsabilidad y con el honor de poder ver muchas películas este año para que en enero de 2025 pues estemos entregando la nueva versión que será la versión 82 de los Golden Globes Awards. O sea, una experiencia totalmente hermosa e inigualable, ¿no? Sí, se trata de una experiencia realmente única y un gran honor, pues hacer parte de un grupo tan selecto, pues que esto incluye no solamente ver las películas, sino también asistir a funciones exclusivas de prensa, poder entrevistar a los actores, a los directores, a los productores, a los compositores, escuchar las bandas sonoras de las películas. Hay personas que evalúan televisión y cine, o algunos solo televisión o solo cine. Yo decidí solo evaluar películas, pero entonces sí es algo que para mí como cinéfilo es muy importante porque pues tengo posibilidad de conocer un poco más el entramado de unos premios tan importantes desde Hollywood, que es algo pues que para los latinoamericanos no es tan cercano. Y pues también como profesor, yo lo tomo más como profesor, pues es una experiencia invaluable que le puedo llevar a mis estudiantes para que ellos conozcan un poquito cómo se maneja la industria. Claro, y para, por ejemplo, tú escoger, que ya lo habías nombrado anteriormente, pero si puede ser un poco más, podemos adentrarnos un poco más en el tema de cómo tú escoges quizás o en qué te fijas más para decir, ir diciendo ya, quizás esta la puedo evaluar un poquito mejor que esta otra, quizás. Bueno, como es un volumen de trabajo tan grande, porque Ujú. realmente son, o sea, el año pasado fueron más de 200 películas, entonces pues un volumen de trabajo muy, muy, muy grande y no es mi trabajo real, porque yo trabajo como profesor y como directivo en una universidad, entonces pues esto hay que hacerlo de una manera muy estratégica. Entonces, pues de todas las películas que se ven, uno pues ya más o menos tiene como una idea de lo mucho que ha visto, pero yo he sido muchas veces jurado y curador de distintos festivales, de premios, de eventos del Estado, bueno, muchas veces, tengo muchos años haciendo esto, entonces uno como que va adquiriendo un ojo crítico para poder entender fácilmente qué es lo que espera de una buena película, ¿cierto? Digamos, desde los aspectos más técnicos como la fotografía, el sonido, la
música y demás, hasta aspectos dramatúrgicos como las actuaciones, la calidad del guión, el tratamiento de un tema desde un punto de vista determinado, la relevancia que pueda llegar a tener la película en un contexto histórico. Pero esto, como te digo, esto es prácticamente automático. Ya uno tiene como el ojo crítico para simplemente ver la película y poder evaluar: esta es muy buena película, o esta puede que no sea tan buena, pero tiene una fotografía impresionante. Porque también ahí lo importante es que nosotros hacemos evaluación. Digamos, hay dos evaluaciones. La primera se hace ahorita en diciembre, que son los nominados. Entonces ahí vamos a elegir los nominados, que es lo más difícil porque pues son muchísimos postulados en cada categoría, y de cada categoría tenemos que elegir 4 o 5 nominados. Esa lista de nominados se saca en el mes de diciembre, se hace pública pues a todo el mundo, y luego ya en enero, sobre los nominados, pues elegir cuál es el ganador entre esos nominados. La más difícil es la primera, que es la de los nominados, pues porque ahí toca ver muchísimo material, y al final entre todo ese material pues escoger las películas que consideramos que son las mejores en cada área. Las de mejor fotografía, las de mejor música, las de mejor sonido, los mejores actores, las mejores actrices, los mejores guiones y todo lo demás. Claro, es un trabajo bastante arduo el que hacen. Así es, pero es muy satisfactorio. A mí, pues al que le gusta le sabe, decimos en Colombia, y es que definitivamente es algo que pues a mí como me gusta tanto, pues lo disfruto. Claro. Y acá por lo menos tocando un tema igual importante, que es el tema que como la vida evoluciona, hoy en día está mucho la inteligencia artificial. ¿Tú lo observas como un aporte o tal vez más negativo para este trabajo que desarrollan en los diferentes ámbitos? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, y como toda herramienta tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo creo que pasa exactamente con cualquier herramienta, o sea, desde un martillo hasta la inteligencia artificial. O sea, con lo mismo que tú puedes hacer mucho daño, puedes hacer mucho bien. Y yo creo que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta para poder avanzar en ciertos procesos, para hacer tareas rutinarias, aburridas, para automatizar ciertas cosas que a veces son tiempo perdido en una producción audiovisual, por ejemplo. Pero pues lo que no está muy bien es que la inteligencia artificial termine reemplazando la labor de las personas o termine quitándole trabajo a las personas. Entonces yo creo que lo que hace falta con la inteligencia artificial es una buena regulación, definir los límites, que la misma industria defina los límites hasta dónde está dispuesto a aceptarlo. Por ejemplo, ya los festivales de cine, las universidades, los concursos, las becas están cada vez más poniendo como unas pautas sobre cómo se debe usar, y sobre todo que, como en cualquier caso, pues la gente tiene todo el derecho a usarla, pero tiene que decir que la está usando y hasta qué punto la está usando. Lo que no está bien es que alguien definitivamente use una herramienta de inteligencia artificial para hacerla pasar por su trabajo, porque pues ahí por una parte está robándose el trabajo a muchas personas, y por otra parte pues no tiene absolutamente ningún mérito y está dejando en competencia desleal por fuera a personas que sí tienen el mérito y que sí han hecho el trabajo juiciosos. Claro, claro. Porque antes igual se ocupaba como efectos especiales, pero hoy en día también se ocupa mucho en películas, mucho en este estilo la inteligencia. Sí, y ahí no está mal. Digamos que uno puede, así como se usa un software de edición, así como se usa un software de animación, uno puede generar prototipos a partir de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se alimenta de la misma información que le damos. El problema es que cuando nos concentramos y nos dedicamos únicamente a la inteligencia artificial, vamos a hacer cosas estándares, vamos a hacer cosas que todas se van a parecer, y ahí no va a haber un avance de la industria. Entonces, si nosotros lo utilizamos como prototipos, por decir cualquier cosa, para hacer storyboards, para hacer primeros prototipos de cómo se vería visualmente lo que queremos hacer, y a partir de ahí construir, me parece perfectamente válido. Pero si, por ejemplo, que es algo que está pasando hoy, que sí me parece grave, cuando las empresas deciden más bien dedicar a una inteligencia artificial un producto audiovisual, y en vez de contratar a una persona que lo haga, pues realmente ahí es cuando las cosas no funcionan, porque la inteligencia artificial va a tender a estandarizarlo todo y hacer un producto que va a ser parte como de una suerte de fórmula. Y pues por una parte estamos quitándole trabajo a personas que podrían hacerlo mucho mejor, y por otra parte pues definitivamente la industria no avanza, la industria se va a estancar. Claro. Cuéntanos también sobre la revista Clave, en qué consiste, de dónde también surge la necesidad y si todavía está como, todavía existe o ya no existe. Sí, como te digo, yo tengo un trabajo que es como en dos direcciones. Ahora, por una parte, pues todo esto que hago de la crítica, de ser jurado, de ser evaluador, de dar conferencias, esto pues es parte como de mi trabajo de toda la vida.
que es casi como mi afición que he vuelto mi trabajo. Y por otra parte, pues está el trabajo que me da de comer y que además me gusta mucho también, que es ser profesor y ser directivo universitario. Y en ese caso, pues yo fui director de la revista Palabra Clave, editor en jefe. Estuve allí en dos oportunidades. Primero fui el editor durante unos 6 años y hasta hace 2 años volví a ser editor, pero por un tiempo menor, como de 2 años. Es una revista muy, muy importante, es una revista académica, pues que obviamente se encarga de difundir artículos de investigación de alto nivel. Está considerada en este momento una de las revistas más importantes de América Latina en el ámbito de la comunicación y sobre todo de la comunicación científica. Y pues fue como un gran honor estar ahí también como editor, pero pues tuve que dejar la edición o la labor de editor en jefe para asumir ahorita el cargo que tengo actualmente, que es como director de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, que es un trabajo pues que quita muchísimo tiempo, que pues tengo una gran responsabilidad porque tenemos 800 estudiantes haciendo la carrera y pues ya te imaginarás todo lo que implica ese trabajo, la cantidad de personas, la cantidad de asuntos que hay que manejar y también pues todo el tema del direccionamiento estratégico de la carrera, que es como la parte que más me gusta, pues porque es pensar en cómo hacer para que la carrera sea mejor, para que esté conectado con la industria, que como te decía ahorita, para mí es muy importante también como director de la carrera, pues que los estudiantes puedan saber y sentir que tienen un director que conoce la industria, que está conectado, que sabe para dónde va, porque pues de esa manera la carrera no se va a quedar rezagada en el pasado, sino que va a estar siempre consultando las nuevas tendencias. Claro. Y sobre eso, como ir a nuevas tendencias, nuevas generaciones, ¿cómo crees que el cine puede influir en la sociedad? Pues el cine influye en la sociedad sobre todo porque genera imaginarios. Cuando la gente va al cine o cuando la gente ve televisión, porque ahorita el tema del cine ya no es solamente de ir a una sala, ahorita el tema del cine puede ser prender tu televisor, puede ser ver en tu celular, puede ser ver en tu tablet, porque ya las fronteras que había siempre entre cine y televisión se han roto totalmente. Entonces ahorita uno puede ver películas en un celular, aunque a mí me queda muy difícil, pero hay gente que ve películas en TikTok. Entonces, pues bueno, ya las fronteras se rompieron totalmente. Entonces lo que tiene el cine es que te muestra historias, te muestra personajes, te muestra situaciones, conflictos que pueden ser ficticios o reales y que pueden conectar a la gente con ciertas emociones, con ciertas posiciones, con ciertos imaginarios de las cosas. Y yo creo que son muy importantes porque de alguna manera van haciendo mella y van generando una serie de valores, una serie de pensamientos, una serie de creencias en el público que muchas veces no identifica la realidad y la ficción. Entonces puede ser que una película plantee de una manera pues muy, muy a propósito una propaganda en contra o a favor de cierta idea y que la gente tranquilamente vaya siguiendo esa idea, como puede haber en otros casos, pues películas que ponen sobre la balanza ciertos temas y los ponen los denuncian o los evidencian o nos hacen tomar conciencia de esos temas. Entonces, yo creo que es muy importante porque pues es como un elemento fundamental en la discusión pública, no solo ahora, sino de toda la vida. Siempre el cine ha permitido como eso, como darle la posibilidad a la gente de reflexionar, de pensar, por supuesto también de entretenerse. Y yo creo que ahí digamos que el cine evidenció su papel tan importante durante la reciente pandemia, en donde pues muchas personas prácticamente se salvaron de la locura, podríamos decir, o de la tristeza profunda, pues porque había la posibilidad de tener plataformas en donde podíamos ver películas y acercarnos a un mundo que no era el mundo distópico que estábamos viviendo en ese momento. Pero inclusive en ese sentido el cine es importante porque el cine, por ejemplo, de ciencia ficción anticipa esas posibilidades. Ya el cine de ciencia ficción había dicho muchas veces que podía venir una pandemia en algún momento, que era lo que podía pasar, cuáles son los peligros que tenía, y así va anticipando cosas. Entonces ahorita, por ejemplo, que estamos en un escenario tan crispado de tantas guerras a nivel mundial, pues el cine ya muchas veces nos ha dicho y nos ha advertido de los peligros de las guerras, de una guerra nuclear, de la Guerra Fría, de las invasiones a otros países, de no respetar los territorios, de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cine es fundamental, aunque mucha gente no lo crea, mucha gente cree que el cine solamente es ir a comer las palomitas de maíz y a ver cualquier cosa en la pantalla, pero yo creo que más allá del entretenimiento, el cine tiene mucho para contarnos y para hacernos pensar. Y sobre todo hoy en día que igual hay muchas películas de cine que van como con el terror un poco más psicológico, ya no es como el terror de ir directo al punto, sino que es como que va más en la psiquis de cada persona. Sí, pues es una tendencia que toda la vida ha existido, que es la tendencia justo del terror psicológico, de un terror que
que no busca el susto, sino inclusive la reflexión a partir del miedo, que son dos cosas distintas, porque el susto es que yo te haga, uy, ya te asustaste, y eso no tiene ninguna gracia porque es fácil de hacer, simplemente es tomarte desprevenida y darte un buen susto. Pero por otra parte, el miedo, la angustia, la impotencia, la inseguridad, esto es más difícil de lograr, ¿cierto? Y es dejar a la gente incómoda, dejar a la gente pensativa, dejar a la gente con miedo, ¿cierto? Que esto pues tiene una función social también importante, más allá del entretenimiento, que por supuesto hay gente fan de ir a que lo asusten en una sala. No a todo el mundo le gusta, por supuesto, el cine de terror, hay gente que odia el cine de terror, pero yo creo que a quienes les gusta el cine de terror, pues lo que encuentran es esa descarga de adrenalina, esa manera de liberar las tensiones que se tienen y sobre todo que hay algo que a mí me gusta en la definición del cine de terror, y lo decía un escritor muy importante que es Stephen King, cuando decía que una buena película de terror es como una montaña rusa, y es que estamos en presencia de todas las emociones fuertes, pero con la tranquilidad de que no nos va a pasar absolutamente nada. Y en ese sentido, pues estamos tranquilos, estamos a salvo, estamos seguros y por eso podemos disfrutar la experiencia. Claro. ¿Y qué papel tú crees que, así como ya influye en las películas y en la sociedad, pero cuál es el papel que juega el crítico del cine en la industria? Yo creo que el crítico de cine hoy tiene un papel muy distinto al que tenía antes. Anteriormente el crítico de cine era ese personaje privilegiado que tenía acceso a las películas, que solamente él las podía ver y podía decir a la gente del común, pues qué era lo que había que ver, lo que no había que ver, o inclusive qué era lo que él había visto y nadie más podía ver. Porque pues el crítico era este tipo que iba a los festivales, que podía viajar fuera del país, era algo un poco elitista, aunque tenía una función social importante, pero era un poco elitista porque pues era esta gente que tenía acceso a la información al que el resto de la gente no tenía. Yo creo que hoy en la función del crítico es muy distinta porque ya todo el mundo, o mucha parte de la gente tiene acceso a casi todas las películas de la historia en cualquier momento desde su celular. Entonces, pues ya la labor del crítico no es abrirle los ojos a la gente ni mostrarle lo que la gente no puede ver, sino un poco se confunde con la labor del curador. Y es algo que yo me lo tomo muy en serio, y es entre tanto material, entre tantas películas, entre tantas plataformas, es muy difícil encontrar algo bueno, es muy fácil perderse, porque a la vez si tú tienes, pongamos que tengas una sola plataforma, ¿cuántos materiales tienes ahí? ¿Cuántas películas tienes ahí? Con el agravante de que las plataformas ahora utilizan los algoritmos, entonces te van a recomendar una y otra vez películas que ya viste o películas parecidas a las que ya viste. Y entonces terminamos en un círculo vicioso que yo lo he escuchado muchas veces, que es cuando la gente dice, no hay nada que ver. Y no es que no haya nada que ver, es que él no sabe dónde buscar porque el algoritmo empieza a dar vueltas a mostrarle una y otra vez lo mismo. Entonces a veces nos desencantamos de eso. Yo creo que la labor del crítico hoy es evidenciar otras cosas, mostrar otros títulos, valorar ciertas cosas y ayudar a la gente a invertir bien su tiempo, porque pues el tiempo de todos es limitado y yo lo decía en una columna de opinión que escribí hace poco, que engancharse con una película es como tener una cita a ciegas, ¿cierto? Que puede salir bien o mal, pero pues perdiste 2 horas de tu vida, ¿cierto? Y a veces queda uno con el sinsabor y perdiste un dinero, ¿cierto? Y fue una sensación a veces maluca o a veces uno dice, pues bueno, fue buena, pero no la repetiría, ¿cierto? Que es lo que pasa cuando ves una película, pero cuando te enganchas a una serie y la ves de principio a fin y al final te decepciona, es como un noviazgo, es como terminaste con tu novia o con tu novio y es una decepción muy grande porque empiezas a pensar cuántas horas de mi vida desperdicié ahí en esto tan malo, pues pude haber hecho muchas cosas, pude haber invertido mejor mi tiempo. Entonces, yo creo que ahí es donde la labor de los críticos se vuelve muy importante porque le ayudan a la gente a tomar decisiones que a veces son decisiones trascendentales, aunque no lo parezcan, sobre qué hacer con su tiempo libre, porque el tiempo libre de todos es ahorita muy limitado y yo creo que si uno realmente quiere tomar una decisión como de ver una serie o de ver una película, pues siempre conviene tener a alguien que te dé como un punto de vista y que te pueda decir en dónde vas a encontrar cosas y más o menos qué es lo que vas a encontrar. Claro. Y muy buen punto ese sobre el algoritmo de hoy en día, porque claro, la gente se va desencantando porque al final uno ve un tipo de serie y después te van como sugiriendo y te dicen otra serie que a veces hasta tiene o el mismo nombre y es como la segunda parte o algo muy parecido. Y uno dice que no hay nada más como en la televisión. Es que así es porque el algoritmo lo que hace es que esto es matemática, ¿no? Entonces te dice, tú lo que viste
se parece a esto, se parece a esto otro, o si buscaste esta película y te gustó, entonces te gustan ese tipo de películas, te gustan ese tipo de temáticas, entonces lo que haces es desglosar, ¿no? Entonces voy a decir cualquier cosa, tú viste La Casa de Papel, entonces te va a recomendar películas que sean sobre asaltos a bancos, Ujú. películas que sean thrillers, películas españolas, entonces así va encontrando como una serie de cosas para recomendarte, hasta te puede recomendar cosas que se llaman La Casa, ¿cierto? Sí, pues porque se parece a La Casa de Papel o cosas sobre cómo utilizar el papel. Entonces, es como algo absolutamente automático que por supuesto luego se traduce en decisiones que toman los productores de Netflix, de Prime y de todas estas plataformas, pero que a la larga lo que termina haciendo es generando círculos viciosos en donde la gente ve una y otra vez lo mismo. Y lo otro que pasa es que, por ejemplo, cuando tú ves en las plataformas estas opciones que dicen lo más popular en Santiago, lo más popular en Bogotá, pues generalmente esto también va marcando que la gente vaya en masa a ver esas mismas cosas. Y entonces esto tampoco es bueno porque terminamos perpetuando productos que pueden ser buenos o malos, pero que la gente termina viéndolos exclusivamente porque mucha gente lo ve y termina dejando de ver cosas que pueden ser mucho mejores, pero pues que el algoritmo no les recomendó porque no son tan populares. Entonces ahí digamos que lo que es triste en este momento es, por una parte tenemos muchísimo material, muchísimo más que nunca. Ahorita se habla de la PIC TV, es que tenemos más cantidad de contenido del que físicamente podríamos ver. O sea, sería absolutamente imposible, así no durmiéramos, ni comiéramos, ni nada, sería absolutamente imposible ver todo el contenido que está disponible en las plataformas. Pero por otra parte, pues a pesar de que hay tantísimo contenido, terminamos todos viendo lo mismo. Claro, porque suele pasar eso, como primero en Chile o primero en Colombia o esto es lo más popular, o si Exacto. viste esto, te va a gustar esto. Y seguimos en ese círculo como vicioso. Y la gente termina hablando siempre de lo mismo, y entonces si tú no ves esta serie, entonces quedas fuera de la conversación. Entonces lo que yo siempre he planteado es que hay que engañar o hackear el algoritmo para salirnos de ese círculo, para poder mostrarle al algoritmo que no solamente nos gusta eso una y otra vez, sino que hay otras cosas que nos gustan. Entonces ahí es donde los críticos y la gente que guía este tipo de cosas son importantes, porque tú puedes conectarte a leer a alguien o a ver videos de alguien en el que tú creas y confíes, que te va a recomendar otras cosas que de pronto tú no habías tenido en cuenta o ni siquiera sabías que existían. Entonces, pues también pasa que en las plataformas hay un montón de películas y de series muy, muy buenas que nadie ve porque pues simplemente nadie se las recomienda. Entonces ahí es donde realmente puede ser interesante hacer lo posible por hackear ese algoritmo o por buscarle un poquito el atajo para que no nos muestre siempre lo mismo. Ujú. ¿Y tú qué película recomendarías y por qué? ¿Los clásicos o alguna más moderna? Pues mira, esa es una buena pregunta porque, y de antemano te voy a decir que no te la voy a responder y te voy a decir por qué no la voy a responder, porque es la pregunta que más me hacen a mí y es Ujú, recomiéndame una película y yo no suelo hacerlo por una razón. Yo puedo decirte cuáles películas me parecen buenas y por qué me parecen buenas, pero recomendar una película es un acto que yo lo siento como muy personal, en el sentido de que yo necesito conocer a la persona a la que le estoy recomendando algo. Eso es más o menos lo mismo que decirle a alguien, imagínate que tú llegas a una heladería que tiene 88 sabores y tú me dices a mí, recomiéndame un sabor. Es muy posible que el sabor que yo te recomiende no te guste, porque ujú, tiene que ver con el sabor que a mí me gusta. No necesariamente estamos hablando de calidad, estamos hablando de gustos. Entonces, cuando hablamos de gustos, pues es muy difícil realmente recomendarle a alguien que uno no conoce. Entonces, cuando a mí me dicen, recomiéndame una película, pues yo lo que suelo hacer es decir, más o menos qué tipo de películas te gustan, qué película te ha gustado. Entonces, hago una cosa muy similar a lo que hace el algoritmo, más personal, por supuesto, pero suelo no recomendar películas. Yo más bien simplemente muestro y tengo un canal de TikTok que se llama Amigos del Cine, como este canal de Instagram, en donde lo que hago es, al salir de las películas, doy mi opinión, doy mi concepto, no es una crítica, es un concepto y una reseña, porque pues me tomo muy en serio la crítica y cuando hago crítica le dedico mucho tiempo y lo escribo con mucho juicio, pero estos son simplemente mis comentarios aislados al salir de la sala y pues tengo un montón de videos ahí para que el que quiera ver recomendaciones pues vea esos videos y elija la película que le llame la atención sin que yo necesariamente le diga vaya a verla o no la vea, porque es otra cosa que me parece terrible que hacen los críticos y es que le dicen a la gente qué tienen que hacer. Yo creo que eso es irrespetuoso. A mí me parece que yo puedo decirte
qué película me ha gustado a mí y te puedo decir por qué me gusta y te puedo decir cuáles son los méritos, pero no te voy a decir no vayas a ver esta o tienes que ver esta, porque creo que eso es una decisión completamente personal. Y por ejemplo, del último tiempo, ¿cuál ha sido la que te ha gustado y por qué? Pero a ti. Bueno, yo tengo varias que me han gustado, pues de hecho me gustan muchas, o sea, de este último año, por ejemplo, para irnos a lo más comercial, en lo que todo el mundo conoce, pues Intensamente dos me gustó muchísimo y la primera también. Son mis películas de Pixar favoritas, me parecen películas que no son para niños, para nada, me parecen películas que son mucho más para adultos, que tienen un subtexto muy interesante, que son inteligentemente construidas, que develan temas muy importantes como la ansiedad, que lo plantearon en la última película, como el paso de la niñez a la adolescencia. Entonces, pues también un poco desmitificar eso, como que el hecho de ser crítico, de ser investigador, tenemos siempre que hablar de las películas más profundas del mundo o de las películas que se cree que son las más profundas, pero a veces inclusive en lo mainstream, en lo más comercial, pueden haber cosas muy interesantes. Ya desde un punto de vista pues un poco menos comercial, pues evidentemente hay grandes películas latinoamericanas, hay grandes películas europeas, de las más recientes, por ejemplo, asiáticas, a mí me gustó mucho una película, bueno, ni siquiera asiáticas, bueno, una mezcla entre asiático y europeo que fue Perfect Days, la película de Wim Wenders que Japón nominó a los Oscar por Japón, pero también hay otra película norteamericana dirigida por una directora coreana que se llama Past Lives, que también me gustó muchísimo. De las últimas que me ha gustado también una de cine independiente norteamericano que se llama After Sun, que es dirigido por una británica. Sí, tendría muchas películas para recomendar, pues como en distintos géneros, pero como te digo, pues más que recomendar, pues es decir lo que a mí me ha gustado. Entonces lo que yo hago generalmente es que cada año en mi página, mi blog, que se llama El Tiempo del Cine, que es un blog que tengo en el periódico El Tiempo de acá de Colombia, yo hago un listado de mis películas favoritas de cada año, ¿cierto? Haciendo la claridad que son mis películas favoritas y pues mucha gente que me conoce o que no me conoce, sino que me sigue en redes, pues me agradece porque dice, ah, bueno, yo vi tus películas, vi tus 10 películas, estas me gustaron, estas no, pero pues son mis recomendaciones, no para cada uno, sino simplemente las que a mí me gustaron y estoy compartiendo con la gente. Claro. Y desde ese punto como de partida, evolucionando y cómo se ve el futuro del cine. Disculpa que se me perdió la pregunta, te fuiste un momentico. Ah, que cómo ves el futuro del cine y las narrativas audiovisuales. Pues es muy difícil hacer futurología, pero a mí me parece que el cine está en un momento muy interesante en donde cada vez se está explorando más desde lo técnico, tratando de automatizar las cosas, con lo bueno y lo malo que eso implica. Me parece muy delicado, por ejemplo, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar con los actores y con los guionistas. Y pues toda la huelga que tuvimos hace poco de escritores y de actores tenía que ver justamente con eso, con el hecho de que se puedan hacer películas con la imagen de los actores o que se puedan escribir automáticamente películas prescindiendo de los escritores. Yo creo que esto es un arma de doble filo que puede en algún momento ser interesante, sobre todo para generar una experiencia personalizada del usuario. Y creo que en algún momento habrá la posibilidad, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, de que tú puedas decir, mira, yo quiero una película de acción que dure 23 minutos, protagonizada por Matt Damon y por Chespirito, o sea, una cosa así absolutamente loca, y que te la puedan dar, ¿cierto? Y que tú la puedas ver y decir esta película que ocurra en Islandia y que todos ellos sean marcianos. O sea, que pasa a imaginarte las cosas más absurdas y que una inteligencia artificial te arme la película a partir de eso, y todo porque los herederos de Chespirito dieron los derechos de Chespirito y los herederos de Matt Damon también o Matt Damon mismo dio los derechos. Entonces eso tiene muchas cosas buenas o malas, porque pues se elimina la labor del creador, puede ser bueno de alguna manera para el público, pero pues establece un montón de dilemas éticos y no sé qué tan bueno realmente puede llegar a ser. Esa es una tendencia que yo veo que es muy fuerte, pero por otro lado también veo una crisis en Hollywood y en las historias de Hollywood que puede llegar a ser muy buena para el cine latinoamericano, que tiene muy buenas historias y tiene muchísimo talento por explotar. Entonces, pues yo he sido profesor y soy profesor ahora de cine latinoamericano y yo confío mucho en que el talento que tenemos acá en Latinoamérica puede realmente lograr cosas grandes
grandes, puede hacer películas poderosas, historias muy potentes que no se han contado, porque lo que se está viendo también es que la gran industria está repitiendo muchísimo una y otra vez cada cosa. Entonces, si tú te fijas, las películas que se estrenan hoy de la gran industria son secuelas, precuelas, segundas, terceras, cuartas partes, continuaciones con otro personaje y demás de las franquicias, y eso tiende a agotarse, y ahí es donde yo creo que los latinoamericanos, los asiáticos, los europeos, los africanos, podemos realmente contar historias mucho más potentes y más originales que las que hemos visto una y otra vez en la cartelera. Claro. Y volvemos al tema del logaritmo y que, claro, que van como con la misma fórmula una y otra vez porque dicen esto es lo que funciona, sigamos en eso y te cambian como los personajes muchas veces, pero sigue siendo como el mismo tema. Así es, así es. Sí, porque hay un temor al riesgo, sobre todo en la Ujú. gran industria. Entonces, pues como ellos invierten tantísimos millones de dólares en cada película, ellos prefieren ir más o menos a la segura, y eso son unas comillas gigantes porque nada es seguro. Entonces, pues para ellos es más fácil invertir muchísimos millones en la franquicia, en una parte, una nueva parte del universo Marvel, por ejemplo, mucho más fácilmente que apostarle a un director independiente con una buena historia, porque saben que va a ser más difícil de mercadear, o apostar por actores desconocidos, cuando la gente preferirá siempre ver una película de Tom Cruise. Entonces, pues claramente eso tiene pues como muchos bemoles y se entiende porque es la gran industria, pero nosotros en Latinoamérica no tenemos esa expresión. Nosotros podemos hacer perfectamente muy buenas historias, con buen contenido, con una buena técnica, que ya la tenemos, y hacer la diferencia. Claro. También tú fuiste a ver una película que ha estado como en boca de todo el mundo, que fue Romper el Círculo. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, Romper el Círculo me pareció interesante, pues no creo que sea una de las mejores películas del año, pero es una película interesante sobre todo por el tema que denuncia y la forma como lo hace. Yo creo que hay una postura interesante, inclusive muy, muy, muy de actualidad. Tristemente acaba de pasar todo este drama terrible en Francia del caso Pellicot, donde tenemos a este hombre terrible que prostituyó a su mujer sin su consentimiento, o sea, drogando a su esposa para que muchos hombres la violaran. Y es una cosa terrible, absolutamente terrible, y pues lo que pone en evidencia ese caso real se trata un poco en la película, y es que quienes ejercen ese tipo de violencia contra las mujeres, sexual o física o psicológica, no necesariamente son monstruos, pueden ser personas comunes y corrientes, y eso es lo que plantea la película, ¿no? Esas heridas que tenemos todos de la niñez, los traumas y las cosas, ¿de qué manera las resolvemos, no? O sea, cómo alguien puede pasar a ser de víctima a victimario, que eso es muy común, Ujú. o puede cambiar y romper el círculo, que es justamente el título de la película, y decir, pues si yo fui víctima en algún momento, pues no tengo por qué convertirme en victimario, por el contrario, voy a romper ese círculo y voy a tratar de que las cosas cambien, porque no estamos obligados, y volvemos al mismo, a los círculos, ¿no? Mira que estamos hablando una y otra vez de círculos en esta charla, es romper ese círculo, ¿cierto? Tratar de que la historia no se repita, porque hay historias que no deben repetirse, y hay temas terribles y traumas terribles que en un momento dado hay que decirle no más, basta, y pasemos a otra cosa que pueda llegar a ser más constructivo, y sobre todo pues en un tema tan difícil como las familias y las relaciones de pareja, en donde tristemente muchas familias pues se han acostumbrado al maltrato, a justificar inclusive el maltrato, a las mismas víctimas a decir, no, pues es que si me pegó me lo merezco, en fin, cosas que son realmente muy terribles y que no deberían pasar. ¿O fue, o fue, por ejemplo, algo así como de casualidad, cosas así que no deben pasar como tú mismo decías? Sí, no se debe justificar. Yo creo que la agresión, el irrespeto, la vulneración del otro, yo creo que eso no se debe dejar pasar nunca, y pues es muy importante que justamente todos eh, respetemos y exijamos respeto. Yo creo que son las dos cosas. Por una parte, respetar a los demás, por otra parte, exigir respeto, y por otra, una tercera sería como tratar de velar porque ese respeto se dé también en otro, ¿no? Si se ha dicho muchas veces también, por ejemplo, hablando del bullying, que el bullying se da no solamente porque hay alguien agredido y alguien agresor, sino porque hay gente que lo celebra o que se queda callado. Ujú. Entonces yo creo que también es importante eso. Si nosotros somos conscientes y vemos y sabemos de alguna actitud de maltrato, pues tratar de hacer lo posible porque eso pare, tratar de ayudar en lo que se pueda, o por lo menos de informar a las autoridades o a las personas que se encargan de profesionalmente de tratar estos temas, pues para que efectivamente estas situaciones tan terribles no pasen. Claro.
Y cuéntame un poco sobre tus libros, porque tú has escrito igual hartos libros. ¿De dónde nace esta necesidad de crear ciertos temas o de hablar ciertos temas? Y en base a ello, ¿qué has descubierto también? Por ejemplo, en el tema, porque has escrito algo siempre del cine, también del audiovisual. Sí, pues a ver, el tema de los libros es un tema que ha venido muy asociado a la investigación. Como te dije, yo soy investigador hace más de 20 años y pues en la investigación siempre termina encontrándose cosas muy interesantes y esos hallazgos de investigación yo los termino traduciendo en artículos o en libros. Entonces el primer libro que escribí lo escribí hace más de 20 años. Fue un libro que se llama La imagen, una mirada por construir. Fue en el momento que yo estaba haciendo la maestría y pues fue como una derivación de mi tesis de maestría en donde yo empezaba a mirar qué era el tema de la imagen, para qué servía la imagen, cómo se podía usar la imagen desde el punto de vista pedagógico. Y fue un libro muy interesante que me enseñó a ser investigador. Además trabajé con dos muy buenos amigos y colegas que hoy son también grandes profesionales. Ahí estamos muy jovencitos, ya pues estamos mayores y hacemos otras cosas, pero ese fue un muy buen inicio. Y a partir de ahí pues ya se vinieron otros textos. Tengo 7 libros y cada uno de ellos pues ha significado como algo muy importante en mi vida, una investigación, un interés, una apuesta. La mayor parte de los libros son de investigación, pero tengo también un par de libros que tienen más que ver con textos que he escrito en periódicos, que he escrito en revistas académicas y que yo quise como compilar en algunos libros. Y los 2 libros más recientes pues tienen que ver con mi tesis de doctorado en la que pues abordé el tema del cine latinoamericano, el cine colombiano y digamos que una constante en todos mis libros es que trato de escribir para todo el mundo, o sea, trato de escribir no para el más culto, el más intelectual, el que más sabe de cine, sino tratar como de que lo que yo cuenta ahí sea algo que le sirva a cualquier persona, que pueda llegar a ser provechoso, que puedan aprender de cine. Yo creo que ahí se refleja también un poco mi vocación como profesor, y es que yo siento que uno como profesor tiene que ser sobre todo muy generoso, y uno no se las sabe todas porque uno es un permanente aprendiz. Yo lo que hago es aprender todo el tiempo, pero cada cosa que yo aprendo trato de compartirla. Digamos que no siento que uno como profesor sea como el monje encerrado en un convento llenándose de sabiduría para morir sabio sin compartirlo con nadie, sino que por el contrario siento que mi labor en este mundo es aprender muchas cosas para compartirle a los demás. Claro. Y una pregunta así como externa. ¿Cuál es el estilo de música que a ti más te gusta escuchar? Yo soy muy rockero. Desde niño, desde joven he sido muy rockero. Me gusta mucho el rock, como en distintas ámbitos. O Ujú. sea, desde un rock más melódico, más balada, hasta el heavy metal. No tan, pues ya no me voy al punk ni al thrash metal ni nada de eso, pero sí pues como un rock un poquito más comercial, algo de alternativo también. Y por otra parte, también me gusta, bueno, no soy un gran melómano, pero me gustan varios géneros y uno que me gusta mucho también y que parece no tener relación con el rock, pero tiene bastante es la salsa. Me gusta mucho la salsa, no solamente escucharla, sino bailarla, porque me parece un género muy complejo, muy interesante y que a mí por lo menos cuando estoy como bajo de ánimo y demás, pues o escucho heavy metal o escucho salsa y eso me anima un poquito. Claro. Y bueno, ahora últimamente, en este último tiempo, te llamaron para ser jurado también de los premios Bravo, de actores de... Hay distintos actores, pero la mayoría hay actores de doblaje, de la voz. ¿Cómo fue para ti también esa invitación a ser jurado de esto? Sí, esa es una invitación que me llegó hace poco. Los premios Bravo, de hecho, se entregan el próximo fin de semana. Es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Actores en la que pues, se buscaba premiar muy específicamente a los actores en distintas facetas. Yo he sido durante muchos años parte de premios de la industria. Fui durante 10 años miembro de los premios Cintia Catalina de la industria audiovisual colombiana, que son como los Emmy colombianos. Durante 10 años estuve ahí pues premiábamos todas las categorías de todos los tipos de televisión. Pero ahorita pues en esto ellos buscaron hacer unos premios muy específicos de actores para actores y pues me invitaron generosamente a evaluar 2 categorías en estos premios. Fue una experiencia muy interesante pues como ver el trabajo que hacen los actores, tanto en el cine como en la televisión, como en las series de las plataformas de streaming.
Y bueno, pues no solamente verla, sino también luego compartir y deliberar con los jurados siempre es una muy buena cosa. Y esta labor de jurado es algo que yo desempeño también con frecuencia en festivales o a veces para convocatorias del Estado o para convocatorias de empresas. Pues creo que ahí, como te decía ahorita, voy como afinando el ojo y conociendo mucho este sector para poder tener, digamos, una mirada más consciente y más clara frente a lo que es la buena calidad. Claro. Bueno, ahora se van a venir ya pronto esos premios, así que esperamos que le vaya muy bien a todos. Yo creo que en verdad cuando uno lo nominan a un premio ya de por sí es como bonito y bueno, Sí, más claramente, allá. claramente. Claramente es una, pues yo creo que los premios hay que verlos en su verdadera dimensión. A veces la gente se obsesiona mucho por los premios y Ujú. yo creo que los premios son solamente pues un reconocimiento, como el nombre lo dice, es un reconocimiento. No está diciendo quién es mejor que quién, no es un ranking en el que yo diga el mejor actor es este, este es el segundo, este es el tercero, sino simplemente pues es algo casi accidental en donde simplemente lo que se hace es recopilar el trabajo de unas personas durante un año y decir, este trabajo fue muy sobresaliente, le estamos aplaudiendo y entre todos estos pues elegimos a este. Pero es una circunstancia tremendamente accidental y pues lo hemos visto en premios tan exitosos como los Oscar, en donde uno tiene un montón de injusticias, entre comillas, gigantes, que se presentan año por año, en donde eligen un actor que no es ni mucho menos el mejor actor, pero que a un grupo de personas le pareció que ese era el mejor actor ese año y que ese era el mejor director y que esa era la mejor canción y así en cada una de las categorías. Entonces yo creo que pues más que pensar y obsesionarse con que tengo que ganar un premio, yo creo que lo más importante es entender y aceptar con humildad cuando alguien, cuando alguien te nomina a un premio o cuando te tienen en cuenta para algo, pues porque es un reconocimiento a tu trabajo y ya el tema de ganarlo o no ganarlo, pues casi siempre es un tema casi accidental. Exacto. Bueno, ya estamos casi por llegar al final, pero todavía nos queda unas preguntas que ya te diré cómo se llama esa sesión. Pero también te quería preguntar si es que le puedes decir algo a las personas que vean este video y que quizás quieran dedicarse ya sea a la docencia, ya sea a la actuación o ya sea también a ser crítico, porque el ser crítico creo que nunca se ha visto como, el crítico de cine nunca se ha visto como quizás una carrera como tal, sino que se ve como desprendido desde otras ramas. Sí, de hecho, cada vez más la gente quiere comentar las películas y eso es perfectamente válido. Lo que pasa es que pues también uno tiene que ser muy consciente que para poder comentar las películas hay que tener una cultura suficientemente amplia, hay que leer, hay que investigar, para que no sea simplemente decir de qué se trata la película y ya, ¿cierto? Ujú. Entonces yo creo que eso pasa muy frecuentemente ahora. Mucha gente tiene reseñas de películas, mucha gente hace comentarios de películas y eso está perfectamente bien, pero pues hay que empezar también a hacer esa misma curaduría de quién es la persona que tiene de alguna manera una autoridad para poder hablar de las películas, para poder escribir, para poder investigar. Entonces, pues, la recomendación que le daría a todos los que tú mencionaste, a los actores, a los directores de cine, a los profesores, a los que quieran ser jurados, es la misma. Y es estudien, investiguen, prepárense, vean muchas películas, lean muchos libros, conozcan mucho de la vida. Digamos que yo siento que lo más importante es eso, o sea, más allá de buscar a ver quién es el que me va a llevar o sentarme en mi casa a esperar que alguien me llame para actuar en una película o que alguien me llame para dirigir un proyecto, pero lo que hay que hacer es moverse, es buscar las oportunidades, es estudiar, es aprender, es intentarlo, es fracasar, que es un punto muy importante, y es que nos enseñan desde la escuela que el fracaso está mal, y el fracaso no está mal, el fracaso es una gran oportunidad, porque cuando uno solo triunfa, no aprende, ¿cierto? Pues si Ujú. todo sale perfecto, ¿qué aprendiste? No aprendiste nada. Pero cuando efectivamente nos enfrentamos al fracaso, que es horriblemente duro, pues el fracaso lo que hace es que nos da unas lecciones tremendas y a partir de ese fracaso es que realmente podemos ser mejores y podemos aprender. Entonces lo que yo invitaría a todos es a que abracen con tranquilidad el fracaso, que disfruten los triunfos, pero que tampoco se los crean más de la cuenta. Yo tengo una historia muy linda que me contó mi mamá cuando yo era muy niño y es que para resumirlo, porque no hay tiempo de contar toda la historia, pero para resumirlo hay una frase que es súper importante y es, esto también pasará. Y yo creo que esto es muy importante siempre pensarlo. Cuando estemos en nuestro mejor momento y cuando estemos en nuestro peor momento, esto también pasará. Es decir, si estamos muy bien, ser conscientes de que este estar muy bien puede cambiar de la noche a la mañana y por eso no empezar a ser petulante, orgulloso ni soberbio. Y si estamos muy mal, también ser conscientes de que esto pasará para que vengan momentos mejores. Claro.
Bueno, esta sesión se llama La palabra justa. Upa. Cine. Pero cuéntame, entonces, ¿tengo que decir una palabra de Sí, lo que tú me digas? Ah, ok, sí. perfecto. Lo que a ti te haga vibrar, lo que te haga sentir cada palabra que voy a decir. Listo, perfecto. Cine. Pasión. Pasión. Disfrute. Docencia. Servicio. Narrativa. Historias. Y dialogando con Alex. Compartir. Excelente. Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí. Fue una conversación muy provechosa y también muy interesante. Así que muchas gracias a ti. Espero que estés muy bien. Cualquier cosa, yo sé que estamos en distintos países, pero cualquier cosa que tú quieras compartir, yo feliz de poderte ayudar a difundir. Muchas gracias, Alex, y a todos los que se conectaron, a los que vayan a ver este video después. Les comparto también mi canal Amigos del Cine, tanto en Instagram como en TikTok, mi blog que es jeronimorivera.com. Si quieren leer cosas sobre cine, sobre teatro, sobre televisión, pues estaré también súper dispuesto a escucharlos, a compartir con ustedes. Mi Twitter es @jeroriveracine. Entonces, pues todos mis canales están abiertos, como decía ahorita, para aumentar este aula de clase y tener alumnos de muchos países que a mí me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Chau.